Bueno, chicos, buen día. Les pido, Sí, buen día. buen día a todos. Silenciemos los micrófonos, pero ábranlos a demanda para hacer preguntas. Yo les expliqué a algunos que vi en los prácticos que esto no es una clase de farmacología. Esto va a tratar de ser una ilustración de algunas situaciones que se presentan en pacientes que están o que a quienes les vamos a indicar tratamiento anticoagulante, porque es algo muy prevalente, sobre todo en la sala de urgencias. Así que, dicho esto, voy a tener que ir interrumpiendo lamentablemente para admitirlos, pero empezamos. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, es tener un pantallazo sobre las indicaciones del tratamiento anticoagulante, saber elegir el anticoagulante correcto para cada paciente y para cada situación en particular, y cómo proceder ante la urgencia de un sangrado en un paciente anticoagulado. ¿Por qué hablamos de tratamiento anticoagulante? Porque la trombosis arterial y venosa es la primera causa de morbimortalidad, ¿sí? Entonces, el tratamiento anticoagulante, que es parte del tratamiento de estas enfermedades, es ampliamente extendido en la población. Acá como un recordatorio que cuando hablamos de tratamiento antitrombótico, no hablamos solo de tratamiento anticoagulante, sino también de tratamiento antiplaquetario y tratamiento fibrinolítico. En esta clase solamente me voy a referir al tratamiento anticoagulante. Las patologías en las que uno utiliza este tratamiento son fundamentalmente la enfermedad tromboembólica venosa, ya sea en su tratamiento o en su prevención, embolia de pulmón, trombosis venosa profunda, en el contexto de prevención primaria de ACV embólico o secundaria en fibrilación auricular, en los reemplazos valvulares mecánicos y en el síndrome coronario agudo, entre las más frecuentes. También recuerden que se utiliza heparina en la diálisis, en la sala de hemodinamia, en las cirugías cardiovasculares. Las drogas anticoagulantes, a modo de repaso, pueden ser parenterales u orales. Las parenterales son las de acción indirecta, o sea que necesitan un cofactor, como la antitrombina o el cofactor de heparina, que son la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux. Y las de acción directa, que lamentablemente no tenemos en nuestro país, o sea, son inhibidores directos de trombina, la vivalirudina, la lepidurina. Las orales, que son por ahí las con las que ustedes están más familiarizados, los antivitamina K o dicumarínicos, acenocumarol y warfarina, y los anticoagulantes de acción directa o DOACs. El primer caso clínico, y acá les pido por favor que interactúen para que esto no sea un plomo de hablar yo sola, ustedes están en la guardia y lo llaman por un paciente que está con epistaxis, ¿sí? Como dato, acaba de salir de la sesión de hemodiálisis. ¿Usted qué hace y qué laboratorio le pide? Escucho. Bueno, verías el paciente, cómo está el estado hemodinámico del paciente, si está o tenso o está... Sí, los signos vitales en general le buscaría. Y Está bien. ¿Preguntaría desde cuándo está con sangrados? Bueno. Si tiene otro sangrado aparte de la epistaxis. Si ya le pasó alguna vez. Bien, bárbaro. Entonces, les voy contestando. El paciente está un poco taquicárdico, no está hipotenso, la epistaxis es ocasional, pero no en esta magnitud, está llenó toda la almohada con sangre y está con una palangana con sangre. Tiene una vía puesta para en caso que necesitemos pasarle fluidos, eso ya lo tenía el paciente.
Bueno, ¿y qué hace con la epistaxis y por qué piensa que puede estar sangrando el paciente? Perdón, pero ¿cuál es la causa por la cual lo dializan? Porque está en insuficiencia renal aguda, en el contexto de un cuadro de, pongámosle, de sepsis, que hizo una insuficiencia renal, ahora ya está saliendo del cuadro infectológico, pero quedó con insuficiencia renal. Todavía no sabemos si va a quedar en insuficiencia renal crónica y en hemodiálisis crónica o no. ¿Qué hacemos? Primero le tenemos que tratar de tapar lo que sangra, ¿no? Hacemos un taponaje o llamamos al otorrino para que deje de sangrar. ¿Les parece? Sí. Bueno. ¿Y qué laboratorio le pediría para valorar ese sangrado? Un tipo de protrombina, un KPTT, un RIN. ¿Qué más? Plaquetas. Bien. ¿Y qué más? Y un hematocrito por ahí para ver si hubo un descenso del hematocrito, aunque pareciera que no, porque no está hipotenso y todo eso. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces el KPTT está incoagulable. ¿Cuál es su interpretación de esto? O sea, que está perdiendo factores de la coagulación por la diálisis, podría ser, por ejemplo. No, eso es incorrecto, pero no importa, hay que participar y equivocarse para aprender. No se pierden factores de coagulación en la diálisis. Perdón, cuando dice KPTT incoagulable, ¿a qué se refiere? Que tiene el KPTT normal es 45 hasta 45 segundos y pasan 200 segundos y sigue sin coagular sería prolongado. Exacto. Se pone incoagulable cuando ya uno lo tiene que cortar porque ya pasaron 200 segundos y sigue esperando que coagule la muestra. Está más que prolongado, digamos. ¿Sí? Yo tal vez esperaría que por el estado de shock y el estado de trombosis generalizado que puede tener en ese contexto, que haya un consumo justamente de los factores. Bueno, está bien. Vos podés pensar eso. Las plaquetas son normales, 200.000, pero el paciente estaba saliendo del cuadro infeccioso. Las plaquetas son normales, tiene 200.000 plaquetas, tiene un TP, un tiempo de protrombina de 50%, y tiene un tiempo de trombina también muy prolongado. El paciente salió de hemodiálisis y en la diálisis los pacientes reciben heparina. Entonces, lo que tenemos que pensar en un paciente que acaba de salir de diálisis es que quizás la heparina que le dieron es mucha, ¿sí? Y que el KPTT es incoagulable. Recuerden entonces que la heparina lo que más mueve es el KPTT, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto, sí. Sí, entonces, siempre en un paciente, como ya se los dije en la otra clase, tenemos que pensar que puede tener algo por la patología que está teniendo el paciente o algo por el tratamiento que nosotros le estamos instaurando. En el caso de un paciente que sale de diálisis, hace poco tuvimos nosotros una paciente que salió con 300 segundos de KPTT de diálisis. Hubo un error, le dieron más heparina, a veces los técnicos cuando se les tapan las máquinas de diálisis dan más heparina que la que corresponde. Lo mismo puede pasar en el contexto de que un paciente salga de un cateterismo, que se usan dosis supraterapéuticas de heparina, no la dosis para anticoagular, sino dosis mayores, ¿sí? O en un paciente que salga de una cirugía cardiovascular. Entonces, recuerden que la heparina estándar es una molécula grande que tiene actividad anti-2 y anti-10, de la cual una porción de estas van a ser las heparinas de bajo peso molecular, que tienen actividad anti-10 sobre todo, y que la molécula más pequeña de este grupo de anticoagulantes de acción indirecta es el pentasacárido, que conserva la actividad anti-10 totalmente, solo anti-10, nada de actividad anti-2. En este momento en Argentina no tenemos pentasacárido. Contamos con heparinas estándar o no fraccionada,
y las heparinas de bajo peso molecular. Un poco a modo de repaso para que recuerden entonces las dos vías que inhiben fundamentalmente la heparina con su cofactor, la antitrombina o el cofactor de heparina 2, que son la trombina, fundamentalmente la heparina estándar, y el factor 10, fundamentalmente las heparinas de bajo peso. Esto es práctico, es para que ustedes recuerden que la heparina siempre se da en forma endovenosa o subcutánea, que un frasco tiene 5 mililitros y que cada mililitro tiene 5.000 unidades de heparina, o sea que el frasco tiene 25.000 unidades de heparina, que cuando uno tiene que anticoagular a un paciente por un síndrome coronario agudo o por una enfermedad tromboembólica venosa, tiene que siempre dar un bolo, porque la heparina es liposoluble y va a ir al tejido adiposo, entonces hay que saturar el sistema, que luego hay que hacer una infusión continua, porque la heparina tiene una vida media corta, es 18 unidades kilo hora o 400 unidades kilo día, siempre en fisiológico, y que cuando uno tiene que administrar dosis terapéuticas de heparina en forma subcutánea, lo tiene que hacer siempre a una dosis mayor que la calculada, que es 1/3 más de la dosis calculada. La heparina cálcica, que es otra forma de la heparina, recuerden que tiene cada 0,1 mililitros 2.500 unidades. La heparina cálcica, que a veces no está en las farmacias, tiene la ventaja que uno la puede administrar en forma subcutánea, que es la forma de administración de la heparina cálcica, porque tiene menos volumen. Entonces uno puede anticoagular a un paciente por vía subcutánea con heparina cálcica. Las dosis de profilaxis, cuando uno utiliza profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa, utiliza 5.000 unidades, o sea, 1 mililitro cada 12 u 8 horas, según la indicación que le hagamos al paciente, dependiendo de sus factores de riesgo. El monitoreo de la heparina se hace entonces con el tiempo de KPTT, ¿sí? Para mantener un KPTT entre 1,5 veces y 2,5 veces el basal, ¿sí? Y siempre se hace una determinación al inicio del tratamiento, a las 6 horas más o menos del inicio, y después 1 o 2 controles por día. La heparina estándar ha perdido muchas indicaciones en favor de las heparinas de bajo peso, porque son de más fácil aplicación y requieren menos monitoreo, pero hay condiciones en que ustedes las van a tener que utilizar y por eso me pareció bueno hacer un pequeño repaso de esto, sobre todo quizás utilizar en las terapias intensivas. Los efectos adversos son fundamentalmente, como el de todos los anticoagulantes, el sangrado. También tiene otros efectos adversos que son muy graves, como la trombocitopenia inducida por heparina, que la van a ver en la clase de trombocitopenia, pero es un efecto en el cual se producen anticuerpos contra la heparina y el factor plaquetario 4 y se produce una agregación plaquetaria y trombosis. Entonces tenemos un caso de un paciente que quizás está en tratamiento con heparina, ¿sí? Por alguna indicación de las que ya vimos, y que en su evolución hace trombocitopenia, ¿sí? Entonces es una de las cosas a controlar cuando uno tiene un paciente con heparina varios días, el recuento plaquetario. Esta trombocitopenia inducida por heparina puede provocar eventos trombóticos y es una situación clínica difícil en la cual vamos a tener un paciente con trombosis y con plaquetopenia. Otros efectos adversos a largo plazo son la osteoporosis y las reacciones dérmicas y la hipersensibilidad, fundamentalmente cuando lo aplicamos en forma subcutánea. Algo muy escrito, pero poco frecuente, es la resistencia a la heparina, o sea que el paciente, pese a las dosis terapéuticas, uno no logre anticoagularlo. En general, esto es una resistencia in vivo al principio del tratamiento de algunas trombosis muy extensas, porque hay un consumo de la heparina por el tamaño del trombo, ¿sí?
pero una vez que el paciente se estabiliza, luego se vuelve a las dosis habituales. También puede haber resistencia a la heparina en el déficit, ya sea congénito o adquirido, del cofactor de la heparina, que es la antitrombina 3. Bueno, y en este paciente que tenemos nosotros, ¿qué hacemos, chicos, con un paciente que está incoagulable y sangra? ¿Por qué? ¿Digamos factores de la coagulación y plasma fresco congelado? No. ¿No hay un antídoto particular para la heparina? ¿Cómo? ¿No hay una especie de antídoto que es particular para la heparina? No me acuerdo cómo se llama. Sí, se llama protamina, y como es una urgencia, por eso yo se los traje para que ustedes digamos, lo tengan en mente cuando tengan un paciente así. Después se fijan bien las dosis en el momento, pero la protamina es el reversor de la heparina, que se utiliza frecuentemente a la salida de bomba de las cirugías cardiovasculares. Viene en una ampolla de 50 miligramos. 1 miligramo neutraliza 100 unidades de heparina y una ampolla 5.000 unidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es neutralizar lo que el paciente recibió en las últimas 2 o 3 horas, porque esa es la vida media de la heparina, pero en general a veces no lo sabemos, como en este paciente, porque si fue un error no sabemos cuánto recibió exactamente. Así que le damos protamina y lo controlamos. ¿Está bien? Eso sería un repaso de la heparina y un poco para qué se los traje. ¿Alguna duda sobre eso? ¿No? Perfecto, no. Seguimos, entonces, heparina se controla con KPTT y el reversor, cuando es necesario, nunca corregimos un valor, ¿sí? Siempre corregimos un sangrado. La protamina no se la vamos a dar a un paciente que tiene el KPTT de 100. Si tiene un KPTT de 100 y el paciente no está sangrando, lo único que hacemos es suspender la heparina y esperar que se lave o pase su vida media. Solo usamos protamina en casos de KPTTs muy prolongados, incoagulables, que lo pongan al paciente en un riesgo de sangrado o que esté sangrando en ese momento, ¿sí? Siempre además valorar en el caso de sangrado que no haya alguna otra cosa que está haciendo que el paciente sangre y no solo sea el trastorno de la coagulación adquirida por la droga. Que el paciente, por ejemplo, en el caso de la epistaxis, no tenga una lesión potencialmente tratable por otorrinolaringología. Pero bueno, con incoagulable y sangrando hay que revertirlo y después ver qué pasa y seguir estudiándolo. El caso clínico 2, ustedes también están de guardia porque son recién recibidos y se la pasan en el hospital y los llaman de cirugía porque tienen que operar con urgencia a un paciente que está en tratamiento con enoxaparina. ¿Qué datos le interesan a usted del paciente para poder resolver la consulta? Y el coagulograma ya se los pongo ahí para que sepan que es normal. Los escucho. ¿Qué preguntan y cómo hacen? ¿Qué quieren saber del paciente con respecto al tratamiento con enoxaparina? ¿Qué les interesa saber para poder decirle al cirujano si lo puede entrar a quirófano o no? ¿Hace cuánto está en el tratamiento? Bien, perfecto. ¿Hace cuánto y qué más? Más que hace cuánto. Va por el tiempo. ¿Con qué dosis? ¿Con qué dosis? Perfecto. Y un datito más que te falta. ¿Y por qué está con tratamiento? Bueno, eso sería también, también es importante. Depende de la urgencia y la emergencia de la cirugía, eso no es importante. Y la última dosis, exactamente cuándo recibió la última dosis, ¿sí? No solo cuánto tiempo hace que está con la enoxaparina, sino cuándo recibió la última dosis. ¿Por qué es importante saber cuándo recibió la última dosis? Para saber si lo podemos decir. Ingrese a
mira, la recibió hace 2 horas y va a una cirugía de apéndice y recibió dosis profiláctica de 40 miligramos día de enoxaparina, yo le digo, ingresalo. Ahora, recibió 80 miligramos porque está en tratamiento, pónganle por síndrome coronario agudo, y recibió 80 miligramos hace media hora, y quizás le diga que no, que tenga que hacer algo. ¿Está bien? Chicos. Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, esto es lo que tienen que pensar. Dosis, tiempo de administración, o sea, cuándo fue la última, y urgencia de la cirugía. Porque a veces dicen, no, lo tengo que operar, ¿qué? ¿Porque tengo quirófano? ¿O lo tengo que operar porque el paciente no aguanta media hora más con lo que tiene? Entonces, si la urgencia es una urgencia de que tengo quirófano, nunca se revierte a un paciente farmacológicamente por una urgencia de quirófano. Tiene que ser por una urgencia médica. ¿Por qué? Porque las reversiones siempre le estamos dando una droga y pueden tener sus efectos adversos. Entonces, vamos a recordar un poquito las heparinas de bajo peso, abuelo de pájaro, que ya les dije que la acción es fundamentalmente anti-10 y menos anti-2, que tienen una buena biodisponibilidad por vía subcutánea, una vida media corta, de alrededor de 3 a 6 horas, y tienen un efecto anticoagulante predecible, por lo cual no requieren monitoreo, salvo algunas excepciones, como puede ser que el paciente esté con insuficiencia renal, entonces si yo le estoy dando heparina de bajo peso, tendría que controlarlo con un anti-10, o que viene en la otra diapositiva, en situaciones especiales como son el embarazo o los pacientes obesos o de muy bajo peso. Con respecto a las heparinas estándar, tienen menos incidencia de trombocitopenia inducida por heparina y menos osteoporosis. Las dosis, para que recuerden, porque ustedes van a tener que anticoagular un síndrome coronario agudo o una trombosis venosa profunda que vean en la guardia, la dosis terapéutica es 1 miligramo kilo cada 12 horas de enoxaparina y la profiláctica de 40 miligramos día. Y como le dije, el monitoreo solo se hace en situaciones especiales. El target o el punto al que uno quiere anticoagular a un paciente cuando lo mide, ¿sí? Cuando lo tiene que medir, por ejemplo, porque es un paciente obeso o porque es una paciente embarazada, tenemos que medirla a las 4 horas de la inyección de la enoxaparina y tenemos que tener una actividad anti-10 entre 0.8 y 1.2. Cuando estamos hablando de dosis de prevención profilácticas, hablamos de un dosaje de anti-10 de 0.3 a 0.6. Lo importante con la enoxaparina, que como tiene una vida media corta, muchas veces con la suspensión, y si en este caso la cirugía del paciente el paciente lo recibió hace 4 horas, 5 horas, y por ahí se puede retrasar otras 4 o 5 horas y recibió 40 miligramos de enoxaparina, y es una cirugía de bajo riesgo de sangrado, quizás podemos decirle dilaten la cirugía 4 o 5 horas. Si el paciente, por el contrario, recibió en las últimas horas, que son las últimas 8 horas, ¿sí? Una dosis plena de enoxaparina, la tenemos que revertir. En general lo que revertimos es con 1/3 de la ampolla de protamina. No estamos seguros cuánto estamos revirtiendo, no es lo ideal es dejar pasar la vida media de la enoxaparina y operar después. Pero en caso de urgencia se hace eso, se hace una reversión parcial con la protamina. Bueno, vamos a los ¿les quedó claro entonces eso de heparinas de bajo peso? Perdón, doctora. O Sí. sea, en el caso que dio usted, lo ideal sería que si no es de urgencia de cirugía, se dilate 4 a 6 horas y pase la vida media. Exactamente. Siempre que puedan, esperen la vida media de la enoxaparina. Siempre. Si es una urgencia, revertimos, porque no sabemos exactamente cómo revertir, porque no es una relación como con la heparina estándar. Algunos lugares no tienen anti-10 como para hacerlo en el momento, ¿sí? Si ustedes tuvieran un dosaje de anti-10, lo que pueden hacer es dosarle el anti-10 y si tiene menos de 0.3, ya saben que puede ir a cirugía, si ustedes cuentan con el dosaje de anti-10 en una urgencia.
Pero en una emergencia no pueden esperar todo eso. Entonces, si recibió la heparina en las últimas 8 horas, 80 miligramos, le dan la protamina y lo ingresan. ¿Está? Ok, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Y sí, pregunten bien cuán urgente es, porque muchas veces no es tan urgente como parece. Bueno, los anticoagulantes orales tenemos, por un lado, los de acción directa, que quiere decir de acción directa, que actúan directamente sobre un factor de la coagulación. Y ayer hablábamos estábamos con Facu y otro con F, pero no me acuerdo ahora, que hablábamos de cómo acordarnos de los nombres de los DOACs. Recuerden que los anti-10 son sabanes, X de anti-10, ¿sí? Y los anti-2, como el dabigatran, son TR de trombina, ¿sí? Por otro lado, tenemos los antivitamina K que actúan disminuyendo la síntesis de factor 2, 7, 9 y 10 activados. Caso clínico número 3. Usted está en la guardia y llega un paciente con fibrilación auricular anticoagulado con acenocumarol, RIN 2.5. Por la frecuencia cardíaca de 120 por minuto, le indica carga de amiodarona y mantenimiento. ¿Qué recomendaciones le daría el paciente a su egreso? Escucho. Que tenga cuidado con los alimentos ricos en vitamina K. Bueno, seguramente eso ya se lo deben haber dicho cuando lo empezaron a anticoagular, pero nunca está mal el refuerzo de la educación. ¿Ah? Está bien, eso está muy bien. Con respecto al control, ¿qué le dice? Como está bien, vaya dentro de un mes al control con su médico de cabecera o con su hematólogo, con quien lo controle. ¿Le digo alguna indicación en particular? Lo voy a citar. ¿Que controlarla por la amiodarona? Muy bien. ¿Quién sos? Guillermina. Guillermina, gracias Guillermina, te quiero. Bueno, entonces, la amiodarona es el problema de los dicumarínicos que tienen una alta interacción con otras drogas y que tenemos que estar alerta el paciente y nosotros, porque el paciente no sabe lo que le pasan en forma endovenosa, entonces si él va a un médico y un médico no le dice que se tiene que controlar antes, él no lo va a hacer. La amiodarona, cuando damos un gramo u 800 miligramos de carga, tanto por vía endovenosa como por vía oral, al cuarto o quinto día del inicio de la amiodarona, el paciente se pone fuera de rango terapéutico, se pone en un rango supraterapéutico y sabemos que el rango supraterapéutico cuando pasa de 4,5 aumenta el riesgo de sangrado. Así que lo que le tenemos que decir al paciente es que en 4 días se haga un nuevo control o nosotros podemos decirle que estoy de guardia de nuevo el sábado, venga que le controle la frecuencia y de paso le hago un RIN. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Bien, y una pregunta. Una vez que le hacemos ese nuevo RIN, que ya están interaccionando las dos drogas, ¿después hay que volver a controlarlo durante esa semana o cómo es el control? Ajustamos dosis y controlamos a la semana. Ok, y después periódicamente se tiene que controlar durante No, cuando se semana. estabiliza, nosotros podemos decir cuándo se estabiliza la interacción entre cada droga, podemos leerla para cada droga, no voy a extenderme en todas las drogas. Para la amiodarona a dosis de carga, en general el cuarto o quinto día tiene su máxima expresión y después si a la semana el paciente ya está bien después de la modificación de dosis, o sea, más o menos a los 10, 15 días del inicio, en general ya no hay una prolongación del RIN más allá de ello. Si por el contrario yo no le hice dosis de carga y le hice una dosis de mantenimiento de inicio y el paciente se está impregnando, yo no voy a ver una alteración en los primeros 4 o 5 días y lo voy a ver al mes, ¿sí? Entonces al mes lo voy a citar y le voy a hacer un control y voy a ajustarlo y ahí voy a ir controlándolo periódicamente o semanal o cada 10 días hasta que lo tenga nuevamente en rango.
Por el contrario, cuando yo le suspendo la amiodarona, recuerden que la amiodarona se acumula en el sistema reticuloendotelial, en el ojo, en el pulmón, en el hígado, y por eso son sus efectos adversos. Se va a ir realizando el clearance de la droga muy lentamente y después de 3 meses de suspenderla recién voy a ver un efecto sobre el control de anticoagulación. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a repasar también brevemente los dicumarínicos, que son antivitamina K. Lo que tenemos son factores decarboxilados por la ausencia de vitamina K. La vitamina K1 que tenemos en los alimentos revierten el efecto, por eso es lo que me explicó una de sus compañeras, que tienen que tener cuidado con los alimentos ricos en vitamina K. Nosotros no prohibimos los alimentos verdes, lo único que le pedimos es que tengan una ingesta constante, digamos, que si comen habitualmente verduras, lo hagan de semana a semana en forma similar y no que una semana hagan la dieta del sanguchito y la otra semana la dieta de la lechuga. Así les explico yo a los pacientes. Después hay algunos alimentos que han cobrado más auge en estos últimos años, como son los arándanos, que afectan mucho los tiempos de coagulación, porque tienen también vitamina K. Otros, la palta, dentro de lo que por ahí ahora consume más la gente, y la soja, ¿sí? Que por ahí no está en lo tradicional que nosotros escuchamos de los alimentos verdes. Bueno, recordar que la warfarina, si la damos, tiene una vida media larga. Eso quiere decir que cuando un paciente sangra con warfarina, vamos a tener un valor alto bastante tiempo, entonces vamos a tener que tenerlo esto en cuenta a la hora de revertirlo, que el acenocumarol tiene una vida media más corta, que se metabolizan en el hígado, y que la respuesta a los dicumarínicos tiene que ver con factores genéticos, la forma de metabolizar la droga, por eso hay pacientes que requieren dosis muy bajas, de 1 miligramo o 0,5 miligramos de acenocumarol, y otros muy altas, de 10, 12 miligramos de acenocumarol. La mayoría de los pacientes va a estar anticoagulado con dosis que van entre 1 y 3 miligramos días de acenocumarol o 2,5 a 7,5 miligramos día de warfarina. Los factores ambientales fundamentalmente... ¿La warfarina se usa mucho todavía o siempre se usa acenocumarol? No, en realidad nosotros usamos más acenocumarol porque fue la droga que históricamente en Argentina fue la primera. La warfarina tiene sus ventajas para pacientes, por ejemplo, con válvulas mecánicas, porque es mucho más estable. Al tener una vida media más larga, si el paciente omite una dosis, no queda fuera de rango terapéutico inmediatamente. Por el contrario, si el paciente está con acenocumarol y omite una dosis, quizás queda con un RIN de 1.8, una válvula mecánica, por un día de no tomarlo. Entonces, cuando nosotros necesitamos anticoagular una válvula mecánica, es mejor anticoagularla con warfarina por la vida media más larga. Si nosotros tenemos un paciente muy lábil, que está muy enfermo y que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene fibrilación auricular y que tiene una válvula y que un día está en insuficiencia cardíaca, y entonces como los factores son de síntesis hepática, el paciente disminuye la síntesis de factores no solo por la droga, sino porque está con una hepatopatía congestiva, va a oscilar mucho más. Ese paciente que oscila más y que un día tiene un RIN de 2, otro día tiene un RIN de 5, nosotros cuando lo tenemos con acenocumarol, con solamente una suspensión de un día, lo ponemos en un valor seguro si el paciente está supraterapéutico. Entonces, quizás en ese paciente, aunque es más lábil, es mejor tenerlo por el riesgo de sangrado. Entonces uno tiene que ir eligiendo la mejor droga para cada paciente, pero lo ideal sería la warfarina para las válvulas. ¿Sí? ¿Te contesté? Perfecto. Sí. Bueno, vamos a seguir. Acá está el listado infernal de drogas que interactúan, que nadie pretende que uno se acuerde todo. Lo que uno tiene que acordarse siempre es que cuando uno agrega una droga tiene que chequear las interacciones, ¿sí?
Y acá va un chivo que hay una página que se llama Drugs Interaction Checker, drugs en inglés, ¿sí? Drugs Interaction Checker. Y ahí ustedes ponen la droga que está tomando el paciente, ponen la que van a adicionar y les sale tipo semáforo verde, amarillo, rojo, ¿sí? De estas, las que yo les voy a mencionar son las que nos traen más dolores de cabeza a nosotros. Obviamente la amiodarona que les traje como ejemplo, el metronidazol que se da en general en cuadros abdominales, ¿sí? En algunos cuadros de gastroenteritis o de diverticulitis, y a los pacientes hay que controlarlos al 4º o 5º día. Además, ellos tienen en esa situación, además del antibiótico, tienen la situación clínica de la diarrea que disminuye la síntesis entérica de vitamina K, con lo cual se prolongan más el tiempo del TP y el RIN. Las sulfas también, el fluconazol bastante, y los antiinflamatorios, no solo como el piroxicam, no solo por una cuestión metabólica, sino porque los antiinflamatorios tienen efecto antiplaquetario y en conjunto como clase aumentan el riesgo de sangrado en los pacientes que toman anticoagulantes. También los fibratos y bueno, ahí les puse los estadios clínicos que no me acordaba, como la diarrea, la hepatopatía o la insuficiencia cardíaca, como les expliqué. A veces un paciente, por ejemplo, cursó una neumonía, le dieron amoxicilina o le dieron levofloxacina y eso no tiene una interacción farmacológica importante, pero el paciente con una neumonía deja de comer, pierde apetito, disminuye el circuito enteropático de la vitamina K y el paciente se halla sobreanticoagulado. ¿Sí? Seguimos. Acá están los que disminuyen el efecto y fundamentalmente la colistirapina, el Questran, porque disminuye su absorción, y de los que disminuyen el efecto, los más importantes son la rifampicina y los barbitúricos. La rifampicina multiplica por más de 5 o 6 la dosis basal de un paciente. O sea, si un paciente estaba tomando 2 miligramos por día, termina tomando 10 miligramos por día de acenocumarol por el agregado de rifampicina. En general, estas drogas no son drogas que uno va a indicar en una guardia, sino que son pacientes que tienen por ahí alguna infección severa, una osteomielitis, una endocarditis, y bueno, eso ya se contempla en la internación y se charla. Otra cosa importante que uno diría, bueno, no, tiene rifampicina, tiene una FA, lo paso a anticoagulantes directos. No, señor, la rifampicina también interactúa con los anticoagulantes directos y es peor porque no los puedo medir. En cambio, el RIN lo puedo medir. Bueno, acá tienen el sitio de acción de los antivitamina K, como para que sea más ordenado, y el comienzo de acción depende de la vida media de los factores. Entonces, el factor 7 tiene una vida media de 7 horas y es el primero que disminuye. El factor 2 o trombina tiene una vida media de 60 horas, o sea que yo no voy a tener anticoagulado al pleno un paciente con dicumarínicos hasta 60 horas del inicio. Por eso, cuando necesito anticoagular a alguien en forma aguda, tengo que combinar heparina de bajo peso o heparina estándar más dicumarínicos. ¿Cómo dosifico? Esto solo para que a los que les gusta lo puedan ver. Inicio siempre con un previo coagulograma basal, como hablábamos ayer también con Ana en el servicio. Siempre hay que hacer un coagulograma basal. Le iniciamos 2 miligramos de acenocumarol o 5 miligramos de warfarina. Controlamos a las 48 horas para detectar esos pacientes que requieren muy bajas dosis de dicumarínicos y a los 4 o 6 días se ajusta la dosis hasta lograr un RIN de 2 a 3. El primer mes el control es semanal a la estabilización de dosis. Nosotros sabemos que el primer mes es el mes de mayor riesgo tanto para el sangrado como para el episodio trombótico porque hay inestabilidad en el RIN.
y luego se hace un control cada 4 o 6 semanas. ¿Cómo se monitorea? Con el tiempo de protrombina y el RIN, razón internacional normatizada, que es una relación entre el tiempo de protrombina del paciente en segundos y el normal elevado a una potencia, que es la sensibilidad del reactivo que uno utiliza, y esto es importante porque hace que nosotros podamos estandarizar el control del paciente y poder hablar de RIN en Alemania, China, Argentina, Japón. Entonces sabemos siempre que estamos hablando de lo mismo. ¿Cuáles son los efectos adversos de los dicumarínicos? El sangrado, y el sangrado no depende solo del RIN, sino de variables clínicas. Como les dije para el ejemplo del sangrado de heparina, siempre cuando un paciente sangra con anticoagulantes, uno tiene que buscar la causa anatómica del sangrado, más allá de pensar que el anticoagulante puede estar ayudando al efecto adverso. Otros efectos adversos, la necrosis dicumarínica, que es muy raro, que se presenta en los pacientes que tienen deficiencia de proteína C. La alopecia, que no es tan infrecuente en el tratamiento crónico. Y el prurito, que en general es un efecto adverso de las primeras dosis. Yo les nombro los más frecuentes, ¿sí? No es excluyente la lista. Entonces, ¿qué hago con un paciente que está sangrando o que tiene un RIN elevado? Primero tengo que saber por qué está anticoagulado, ¿sí? Entonces, ¿por qué está anticoagulado y cuán mal le está yendo? Si estás con un sangrado mayor, independientemente de por qué esté anticoagulado, yo siempre trato el episodio clínico, el sangrado. Entonces, ahí sí lo revierto con factores de protrombínicos o con plasma fresco congelado, porque le doy factores activados, ¿sí? Y le puedo dar también vitamina K en dosis bajas de 1 a 2 miligramos por vía oral o por vía endovenosa. Si la voy a dar en forma endovenosa, recordar que puede dar anafilaxia y se da en 50 miligramos de fisiológico a pasar en 30 minutos. Esto lo pueden hacer en una guardia. No den en bolo porque el paciente hace una anafilaxia, ¿sí? Y se puede morir. Perdón que sea tan dramática, pero vitamina K en fisiológico lento en 30 minutos. Eso sí es un sangrado mayor. ¿Y qué digo sangrado mayor? ¿Qué es un sangrado mayor, chicos? Los escucho. Ya me aburrí de escuchar. ¿Hay sangrado en el sistema nervioso central? Por ejemplo. O cuando hay riesgo de que haya. ¿Puede ser? Sangrado mayor es un sangrado en sistema nervioso central. Estabilidad hemodinámica. Un sangrado con inestabilidad hemodinámica. Un sangrado en un órgano cerrado, además del sistema nervioso central, puede ser el ojo, puede ser la columna, un hematoma, digamos, por ejemplo, un hematoma paraespinal, que podemos saber que puede comprimir, digamos, la médula espinal y traer complicaciones neurológicas. Una hemorragia digestiva con descompensación hemodinámica, ¿sí? Después hay sangrados mayores clínicamente relevantes que no son sangrados clínicamente relevantes no mayores, como puede ser que un paciente requiera internación o requiera o una intervención terapéutica para parar el sangrado o transfusiones, ¿sí? Bueno, lo importante es que en todos estos pacientes uno tiene que tratar el sangrado, ¿sí? Lo revierte con plasma fresco y le da vitamina K. Ahora, si el paciente tiene un RIN alterado y no está sangrando o tiene un sangrado menor, tengo que ser más cauto, porque no olviden que nosotros estamos transfundiendo protrombina, complejos protrombínicos que son derivados del plasma y pueden tener reacciones adversas. En un paciente son protrombóticos también, y en el caso del plasma fresco congelado puedo estar transmitiendo alguna enfermedad viral, aunque esté todo chequeado, alguna enfermedad viral que aún no conocemos. Entonces, ser restrictivo yo no transfundo plasma a un RIN, transfundo plasma igual que ayer, no transfundo glóbulos rojos a un hematocrito, no transfundo plasma a un RIN, transfundo plasma a un paciente.
Si el RIN es menor de 4,5, lo único que necesitamos es ajustar la dosis, ni siquiera suspender, a veces solo ajustar la dosis y controlar. Si el RIN es mayor de 4,5, por ahí tenemos que suspender un día, si es acenocumarol porque tiene vida media corta, 2 días por ahí si es warfarina porque tiene vida media más larga y ajustar la dosis. Cuando el RIN es superior a 6, a veces tenemos que administrar vitamina K y tenemos que evaluar, depende el riesgo hemorrágico del paciente, si dar o no plasma fresco congelado. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente de 80, 90 años que está en insuficiencia cardíaca, que tiene insuficiencia renal y que tiene antecedentes de sangrado digestivo, entonces yo quizás, además de la vitamina K, le pase plasma fresco congelado si tiene un RIN de 10. ¿Sí? ¿Sirven estos ejemplos? Sí, se entendió, doctora. ¿Se entendió? Perfecto, seguimos entonces. Como yo les doy las 2 clases, más o menos, a ver qué hora es. Bueno. Si les parece, 9:15, paramos 10 minutitos, descansamos un poco, después seguimos, porque es una tras de otra. ¿Qué les parece? Porque a mí me parece que seguir todo es medio cansador, sin parar. Sí, está bien, 5 minutos, está bien. ¿Sí? Bueno, entonces, para ver las limitaciones de los antivitamina K, que tienen una ventana terapéutica estrecha, o sea que pequeños cambios de dosis o pequeños cambios clínicos o el agregado de otras drogas o el cambio de la dieta puede hacer que varíe el nivel de anticoagulación y que requieren monitoreo. Bueno, vamos al caso clínico 4. Esto yo lo adapté un poco porque no llamó a la tía abuela, llamó al hematólogo, la paciente el lunes, pero yo se los puse así. Usted está en su casa y lo llama a su tía abuela, que tiene una FA y está anticoagulada con dabigatran, de 150 miligramos cada 12 horas. El médico de cabecera le realizó un análisis de sangre y le dijo que llame al hematólogo porque no está anticoagulada, porque tiene un RIN de 1.2. Así me llamó una paciente loca como una cabra el día lunes. ¿Qué le explicaría usted a su tía o qué le expliqué yo a mi paciente? Los escucho. Que los directos no necesitan control con el RIN. Sí, que no necesitan control y que además no pueden no afectar el RIN. ¿Está bien? Entonces, que esa es la respuesta. Aunque a ustedes les parezca una soncera, nos pasa todas las semanas alguno que llama por estas cosas. Entonces, el RIN va a estar normal o no en los anticoagulantes directos, y ahora vamos a ver un poquito cómo dan los laboratorios en los anticoagulantes directos, pero lo importante es que no se controla. ¿Sí? Otra cosa que le preguntaría, ya que el que le dio el 150 miligramos cada 12 parece no muy avesado en el uso de los anticoagulantes directos, ¿qué le preguntarías a una persona que está tomando dabigatran 150 cada 12? ¿O qué te fijarías? ¿Por qué lo está tomando? Fibrilación auricular. No. ¿La función renal? La función renal, bien, porque sabemos que si tiene un clearance disminuido no es la droga de elección. ¿Alguna otra cosa se les ocurre? Si no toma algo más. Perfecto, que no esté tomando además aspirina porque quedó piñón fijo antes de que estar anticoagulada. Bien. Bueno, yo les voy a completar otras cositas. Una de las que tenemos que preguntarles es la edad, porque la dosis es de 150 cada 12 horas para los pacientes menores de 80 años y es de 110 cada 12 para los mayores de 80 años. Y otra cosa importante, si su tía tuvo algún antecedente de hemorragia digestiva, porque dentro de los anticoagulantes directos, los que más tienen riesgo de hemorragia digestiva son el dabigatran a dosis de 150 y el rivaroxaban a dosis de 20 miligramos. ¿Sí? Entonces, el antecedente de hemorragia digestiva lo tengo que tener en cuenta. Para
solamente acordarse, la dosis en FA, como les dije, es de 150 cada 12 o de 110 cada 12 si son mayores de 80 años. El efecto mayor es la dispepsia, más frecuente, el efecto adverso más frecuente. El 11% de los pacientes tienen dispepsia y es una causa de discontinuación. El sangrado digestivo alto ya se los expliqué, pero como todos los anticoagulantes directos tienen menos riesgo de hemorragia intracraneal, ¿sí? Y hay que chequear la función renal. El rivaroxaban también hay que chequear la función renal, pero solo se disminuye la dosis con un clearance menor de entre 30 y 50. Un clearance mayor de 51 se da dosis plena de 20 miligramos. Lo importante es que tiene que consumirlos con las comidas porque el ayuno disminuye su absorción. Entonces, una cosa importante a preguntarle al paciente es cómo lo toma, con qué comida lo toma. La comida puede ser el almuerzo, la cena, el desayuno, pero el que sea la comida más copiosa, ¿sí? Un problema que tienen es el sangrado digestivo, sobre todo el bajo, y en las pacientes en edad reproductiva, en edad menstrual, tienen mayor hipermenorrea que los otros anticoagulantes. Entonces es una cosa a por lo menos explicarle a una paciente que va a recibir rivaroxaban, por ejemplo, por una trombosis venosa profunda. Con respecto al IQIS, que es el apixaban, la dosis en FA es de 5 miligramos cada 12 horas y se disminuye si el paciente cumple dos de estos criterios: creatinina mayor a 1.5, peso menor de 60 o edad mayor de 80 años. Como todos los DOACs, interacciona con los antirretrovirales, con los antimicóticos, con la rifampicina y con algunos agentes quimioterápicos. Así que siempre ir a la paginita del Drugs Interaction Checker, o la que ustedes consigan o la que ustedes usen. Bueno, en el laboratorio los anticoagulantes directos, el dabigatran, recuerden que es un anti-2, ¿sí? O sea, es como una heparina estándar, entonces lo que más prolonga es el KPTT y la trombina, y puede tener el TP normal o levemente aumentado, o el tiempo de Quick. El tiempo de trombina es muy sensible, tal que si uno le hace a un paciente con dabigatran el tiempo de trombina y es normal, podemos saber que el paciente no tiene nada de dabigatran dando vuelta, y esto sirve para un episodio agudo de sangrado. Si uno le hace un tiempo de trombina y el paciente está normal, podemos pensar que no es por efecto del dabigatran, o más útil es, si lo tengo que ingresar a quirófano y el paciente dijo, uy, me olvidé el dabigatran y no lo tomé anoche, le hago un tiempo de trombina, es normal, no tiene efecto dabigatran. Ahora, si el tiempo de trombina es un poquito prolongado, el normal es hasta 20 segundos según en los laboratorios, los distintos laboratorios, si tiene que ser 25, 30, está prolongado, pero no sabemos si no sirve para decir que el paciente está anticoagulado. ¿Se entiende la diferencia? Nos habla de la presencia de la droga, no del efecto anticoagulante. ¿Eso lo entienden? El tiempo de trombina en el dabigatran. ¿Me contesta alguno? Sí, perfecto. Sí. O sea, que el KPT esté prolongado va a ser porque es un anti-2. En cuanto a los sabanes, rivaroxaban y apixaban, como tienen efecto anti-10, prolongan muy poquito o nada el KPT, muy poquito o nada el TP. Y se puede medir la actividad anti-10, ¿sí? Que tiene que estar calibrada para las drogas, y hay situaciones en que a uno le interesa saber cómo está la actividad anti-10 en los pacientes, cuando sobre todo está con episodios trombóticos graves, en pacientes con alto riesgo de sangrado, uno quizás quisiera tener al paciente en un perfil de seguridad mayor. Pero esto ya es terreno de cuando pasen varios años y alguno se dedique a esto. Para mí lo importante es no controlarlo con laboratorio. Si el laboratorio está alterado, puede ser por la droga. Laboratorio normal no me descarta que el paciente no esté bajo efecto de los DOACs, ¿sí? Ese sería el resumen. ¿Qué hago con un paciente que sangra?
Bueno, lo bueno de estas drogas es que tienen una vida media corta, entonces le suspendo la droga, lo primero que hago, y le explico a un paciente que toma DOACs y cualquier anticoagulante que si empieza a sangrar y justo le toca tomar la medicación, no la tome. Y hago medidas de soporte, que pueden ser una sutura, una hemostasia quirúrgica, puedo hacer también un soporte hemodinámico con solución fisiológica o en caso de que necesite glóbulos rojos, si el paciente se anemizó. En el caso del dabigatran, que es dializable, lo puedo dializar y tengo que siempre mantener un buen ritmo diurético. En el caso de sangrado grave, se utilizan en forma escalonada factores, puede ser plasma fresco congelado o factores protrombínicos activados. El Novoseven, que es el factor 7 activado, se utiliza en caso de sangrado grave que compromete la vida, porque es como un tapón hemostático, activa la vía de la coagulación por la vía extrínseca y bypassea el resto de los factores. No hay antídoto específico para el rivaroxaban y para el apixaban en Argentina, y sí lo hay para el dabigatran. En general solo se tiene que utilizar en un paciente que tenga un sangrado que compromete la vida. Cuando nosotros tenemos, y también puede utilizarse, por ejemplo, en el caso de que un paciente llegue con un accidente cerebrovascular isquémico en ventana de líticos y haya tomado dabigatran, o sea que tuvo una falla terapéutica al dabigatran, uno lo puede revertir con su monoclonal, el idarucizumab o Praxvine, y después puede utilizar trombolíticos. Esta es la ventaja, digamos, del dabigatran por sobre los sabanes en su uso en fibrilación auricular. Para procedimientos selectivos siempre hay que suspender los anticoagulantes directos o los dicumarínicos, dependerá del procedimiento, ¿sí?, y de la indicación de la anticoagulación del paciente, la cantidad de días pre- y postquirúrgica que se suspenden. Bueno, esto es a modo de repaso para que les quede las diferencias entre las drogas, que ya las fuimos viendo. Fundamentalmente, comienzo de acción lenta para los dicumarínicos, comienzo de acción rápido para los anticoagulantes directos, ojo con el metabolismo renal en el dabigatran. Las interacciones están en todos, no es que no tienen interacciones los directos, pero más los dicumarínicos. Los dicumarínicos necesitan monitorearse y esa sería una de sus desventajas más importantes. Bueno, esto ya lo fuimos viendo, así que no se los repito. Y acá quedamos para los casos clínicos, descansamos, son 2 casos clínicos y terminamos ¿cómo se llama? La clase. ¿Quieren descansar? Son 9:17. ¿Les parece? Y 25 y media, díganme ustedes. Y arranquemos y media. Bueno, yo dejo conectado, no se desconecten, nada. Dale. Dejemos. No, sí. Bueno, esto después ustedes la suben a YouTube, me dijo el doctor Greenberg. Sí. Estamos juntando todas las clases y las estamos subiendo para verlas después. Sí, el tema es que viste que lo interactivo es en el momento, el que no obvio, sí. Se lo pierde. Doc, ¿le puedo hacer una consulta antes de que siga? Sí, por supuesto. Acá De la anterior parte de la clase. Había comentado que los dicumarínicos para el comienzo de acción, o sea, tiene una latencia entre la administración y su acción, digamos. En el caso de los directos que tienen de los anticoagulantes orales directos como el dabigatran o el rivaroxaban, que dijo que tiene un comienzo más rápido, ¿hace falta esa transición, digamos, entre las heparinas y estos? No. ¿O se pueden administrar directamente? No. Ahora en los casos clínicos iba a hacer hincapié en eso, pero de cualquier manera no, o sea, no hace falta. La salvedad es el dabigatran en trombosis venosa, en enfermedad tromboembólica venosa, porque el diseño del protocolo incluyó 5 días con heparina
y al 6º día empezaban con el dabigatran. Pero no es por un diseño de protocolo y no porque el comienzo de acción de la droga sea distinto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, está bien, está bien. Ahora vamos a ir a ver el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa con las distintas dosis, porque no son iguales para los distintos DOACs. Y vamos a ver cuándo ponemos heparina y cuándo no, como para que cerrar un poquito lo que fuimos viendo en la primera parte. Más que nada porque les puede pasar, digamos, tenerlo en una... son cosas muy frecuentes, digamos. Yo traté de pensar en lo que ustedes... Porque ustedes que se quejan de que no ven pacientes, de que lo estudian a la realidad, entonces me puse en lo que hacemos, nos pasa todos los días, y en eso fueron los ejemplos. Bueno, vamos a empezar así, esto va a ser más rápido creo que la otra parte. Vamos, con fe, participen. A modo de repaso, recuerden que el tromboembolismo venoso, cuando hablamos de tromboembolismo venoso, hablamos de trombosis venosa profunda, trombosis superficiales y embolia de pulmón. Es la tercera causa de enfermedad vascular luego de la cardiopatía isquémica y el ACV, que su frecuencia es de 1 en 1000 a 2000 individuos al año. El 30% tienen embolia de pulmón y puede ser fatal. Las secuelas son el posttrombótico y la hipertensión pulmonar. Pero quiero que se centren en que pueden ser fatal. Con lo cual, el tratamiento es inmediatamente desde que lo pienso, si tengo un pretest clínico alto, tengo que tratarlo. ¿Sí? Es una urgencia. Acá un poco por qué se produce la trombosis, a modo de repaso, yo ya se los di el año pasado, pero recuerden que puede producirse por alteraciones de los vasos y lo más frecuente en esto es la ateromatosis y los cambios en la pared arterial de la enfermedad, por ejemplo, coronaria o arterial periférica. La reducción de la velocidad del flujo o éstasis venoso, y esto es muy importante en la fisiopatogenia de la trombosis venosa profunda, como puede ser la compresión de una vena, por ejemplo en el embarazo, de la vena ilíaca izquierda. La ectasia sanguínea también es una de la fisiopatogenia de la trombosis en la orejuela izquierda, de la aurícula izquierda, en la aurícula izquierda, y aumenta, digamos, es una de las causas de trombo a ese nivel y de el riesgo de ACV embólico en los pacientes con fibrilación auricular. Y por último, las alteraciones de los componentes de la sangre, que lo vimos, que lo vimos el año pasado, como son las trombofilias congénitas o adquiridas, o el cáncer, que aumenta algunos factores como pueden ser el recuento plaquetario o el factor tisular. Recuerden que la trombosis en general es una enfermedad que se desarrolla en capítulos, o sea que en general no hay una sola causa de trombosis, sino que es un proceso en el que interactúan distintos factores con distinto riesgo y que la suma de estos factores y su contribución relativa hace que el paciente tenga un evento trombótico. Los factores los dividimos en genéticos, como las trombofilias genéticas, circunstanciales, como puede ser, por ejemplo, una cirugía de rodilla o una cirugía de cadera, o adquiridas, como puede ser, por ejemplo, un síndrome antifosfolípido o puede ser un cáncer. Acá tienen todas las causas o los factores que se asocian a trombosis, y es lo que nosotros tenemos que buscar en el paciente individual, ya sea para prevenir la trombosis o para buscar el desencadenante de la trombosis o caso índice que tiene el paciente. Entonces, vamos al caso clínico. Es una mujer de 34 años de edad, sin factores de riesgo cardiovascular ni enfermedad coronaria conocida. No tiene antecedentes cardiovasculares, ha tenido anemia ferropénica en tratamiento con vía oral. Recuerden que 1 de cada 4 mujeres en edad menstrual tiene ferropenia asociada
y está en tratamiento con anticonceptivos orales, nomegestrol, estradiol. Consulta a la guardia por aumento del diámetro de la pantorrilla izquierda de 48 horas de evolución asociado a un dolor de intensidad 5 en 10 de inicio súbito. Entonces, al examen físico lo único que encontramos son las características de la pierna y está normotensa, no está taquicárdica, no está taquipneica, satura 98%. En el laboratorio, es un laboratorio normal, parece recuperada de su anemia ferropénica, tiene 39 hematocrito, tiene un TP y un KPTT normal, una función renal normal, un hepatograma normal, un electro sinusal. Una radiografía de tórax totalmente normal y nosotros pensamos que la paciente puede tener una trombosis venosa profunda y le aplicamos el score de Wells. ¿Ustedes lo conocían ya el score de Wells? Sí. Bárbaro. ¿Qué pretest tiene esta chica? Tiene 2, ¿no? Probablemente porque tiene dolor, tiene edema, tiene asimetría, tiene 3, ¿sí? Entonces tiene un pretest modificado de mayor o igual a 2, lo que hace que tengamos que utilizar el algoritmo para TBP probable. ¿Recuerdan cómo era el algoritmo para el diagnóstico de una trombosis venosa profunda? En una paciente con pretest de TBP probable. Si no lo recuerdan, yo se lo recuerdo. ¿El dímero D, si era probable? No, el dímero D es un predictor. A ver si está justo. No, espera. No. El dímero D es un predictor negativo. Entonces se hace en los pacientes que tienen una escala de Wells menor a 2. ¿Sí? Entonces, si vos tenés una sospecha clínica baja de TBP, le haces un dímero D. Si el dímero D da negativo, no tiene TBP. Si por el contrario, el dímero da... En esta paciente le tenemos que hacer un Doppler directamente, ¿sí? En el caso de un pretest bajo, hacemos el dímero, da negativo, paramos ahí. Si en un pretest menos de 2 el dímero es positivo, ahora vamos a ver las salvedades de los falsos positivos del dímero D, le hacemos un Doppler para diagnosticar o no la trombosis. En el caso de nuestra paciente que tenía un score de Wells mayor de 2, el primer estudio, como dijeron ustedes, es el Doppler y diagnosticamos la TBP. Si es normal, le hacemos los dímeros D y si dan negativos descartamos la trombosis y si dan positivos hacemos un seguimiento. El Doppler es operador dependiente, es mucho más sensible para las trombosis por arriba de la rodilla, menos sensible para las trombosis por debajo de la rodilla, entonces si uno sigue sospechando tiene que hacer un seguimiento del paciente. ¿Hasta ahí vamos? Repasamos un poquito esto, me pareció piola traerlo para que se acuerden. Bueno. Los dímeros D, ¿recuerdan lo que eran? Porque hablamos de dímeros D para saber qué son, digamos. ¿Son los productos de degradación de la fibrina? Puede ser, los productos de degradación de algo. Bien, estuviste perfecto. ¿El nombre tuyo? Candelaria. Candelaria. Estuviste muy bien, Candelaria. Es el producto de degradación de la fibrina, ¿sí? Y del fibrinógeno. Y hablan de que hubo activación de la coagulación, hubo formación de trombina y se activó el sistema fibrinolítico. O sea, hubo un trombo y se está rompiendo. Entonces, no son específicos. Hay otras situaciones en que los dímeros D pueden estar elevados y que no es una trombosis. Un sangrado con un hematoma, por ejemplo, que el paciente venga, por ejemplo, tuvo un desgarro, ¿sí? Y el hematoma tarda en salir en la pantorrilla, a la piel, y duele, y está edematoso y está simétrico, igual que una TBP,
Y los dímeros le pueden llegar a dar también positivos porque tiene un hematoma. Entonces, ahí vamos a tener el Doppler y una ecografía de partes blandas. Le pongo como un ejemplo algo muy frecuente, digamos, que un hematoma por un desgarro. En el contexto del posoperatorio, los dímeros D pueden estar aumentados, o sea que no nos sirve para una trombosis del posoperatorio. Pero bueno, ese va a tener un pretest positivo más alto porque va a tener como antecedente la cirugía y el reposo. El otro punto, en los pacientes con cáncer, los dímeros D están elevados y sabemos que el valor de corte es distinto de acuerdo a la edad. Los pacientes mayores de 50 años tenemos que aumentarle 100 o 10 cada década. Por ejemplo, el valor de corte es 500 miligramos, para un paciente de 60 años es 600, para uno de 70, 700 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Y solo sirve como valor predictivo negativo. Ah, o sea, va aumentando con la edad. Exactamente, va aumentando con la edad. Bueno, en esta paciente le hicimos el ecodoppler y lo que vemos es una imagen hiperecogénica que ocupa la totalidad de la luz de la vena poplitea izquierda compatible con trombosis venosa. Recuerden entonces los síntomas: el dolor espontáneo de la palpación, el edema, el eritema local, el aumento local de temperatura y los signos, el signo de Homans, que es el dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión del pie. Esta es una trombosis más alta, pero para que, en general, esta es una trombosis seguramente de la femoral profunda o de la ilíaca. Para recordarles la localización de las trombosis profundas, las más frecuentes son las femorales. Recuerden que la femoral superficial es del sistema profundo, no es del sistema superficial, ¿sí? Y distales son las tibiales, las peróneas. La poplitea es proximal. ¿Por qué hacemos esta división? Porque el riesgo de embolia es mayor en las trombosis proximales que en las trombosis distales. Los diagnósticos diferenciales son las trombosis superficiales, que en general tienen un cordón palpable y que en el ecodoppler lo van a informar. La celulitis, que además predispone a trombosis. El linfedema. El quiste de Baker es el que tenemos en la articulación de la rodilla, en la zona posterior. Un quiste de Baker complicado, roto, provoca dolor y edema. ¿Sí? Es uno de los diagnósticos diferenciales y a veces, si sospechamos esto, tenemos que acompañarlo o de una ecografía de partes blandas o una resonancia de rodilla. El hematoma, como les expliqué, y la isquemia arterial aguda, que a veces pasa por una fase caliente previa a la cianosis, que puede hacernos pensar en trombosis venosa. Bueno, esto con el examen físico y la búsqueda de los pulsos se soluciona y bueno, los síntomas de la isquemia arterial son distintos. Pero bueno, la pierna puede lucir roja y caliente aún en una isquemia arterial aguda. Para eso les traigo estos diagnósticos diferenciales. Bueno, ¿y qué hacemos con esta trombosis venosa profunda? ¿Qué hacemos, chicos? Estuvimos toda la mañana hablando de esto. Vamos a anticoagular. ¿Y para qué la anticoagulamos? Para evitar la propagación del trombo y el riesgo de embolia pulmonar y prevenir la recurrencia. ¿Sí? No, el trombo no va a desaparecer con el tratamiento anticoagulante. El trombo desaparece si uno utiliza tratamiento fibrinolítico, no tratamiento anticoagulante. Lo que hace el anticoagulante es estabilizar el trombo, es hacer que ese trombo no siga progresando. El trombo viejo tiene menos riesgo de embolia y los mecanismos naturales que nosotros tenemos lo van lisando. ¿Sí? Porque desaparece por los mecanismos naturales, no por la anticoagulación. ¿Qué esquema de anticoagulante le daría a esta paciente? Les pregunto, ¿qué le darían? En general no se da heparina o heparina bajo peso molecular. Bueno, una opción entonces es la heparina de bajo peso molecular.
seguido de antagonistas de la vitamina K. Otra opción son los anticoagulantes directos y solo heparina de bajo peso molecular en algunas situaciones. Hoy por hoy, digamos, en los pacientes que uno va a dar de alta, porque esta paciente se puede ir por ambulatorio, elige los anticoagulantes directos porque su acción es más rápida, porque no se tienen que pinchar y porque no se tienen que hacer controles. Entonces, utiliza en general anticoagulantes directos. ¿Cuándo no va a utilizar anticoagulantes directos? Cuando el paciente no los pueda comprar. Entonces va a hacer un tratamiento inicial con heparina de bajo peso molecular, que también es bastante onerosa, con antagonistas de la vitamina K desde el día 1, ¿sí? Desde el día 1 das las dos cosas, heparina de bajo peso molecular, de acción rápida, y antagonistas de la vitamina K de comienzo de acción lento. Pasados el quinto, sexto día de inicio de los antagonistas de la vitamina K y con un RIN de 2 a 3 repetido 2 días seguidos, se suspende la heparina de bajo peso molecular y quedan con los antivitamina K. ¿Está bien? Entonces, si le voy a dar, ¿por cuánto tiempo? En general el tratamiento se lo voy a dar durante 3 a 6 meses. Y acá yo puse a quién le darías durante un año y a quién le darías más de un año. ¿A quién le darían un tratamiento más allá del año, más allá de los 3 a 6 meses? Alguien que ya tuvo un episodio previo. Perfecto, trombosis recurrente. Que tiene un alto riesgo trombótico. Bien, ¿y cómo lo defino el alto riesgo trombótico? Y podríamos ver si se puede revertir la causa. Bien, entonces, todos los conceptos están perfectos. Tengo que saber si esa trombosis fue provocada o fue no provocada. Si tiene un desencadenante o no tiene un desencadenante. Y si ese desencadenante es suficiente para explicar la trombosis y si además lo puedo modificar o no. ¿Está? ¿Sí? Y en base a eso planeo mi estrategia terapéutica. Entonces, hago los primeros 3 meses de tratamiento y evalúo la presencia del factor desencadenante, que son todos los otros factores que le di en el listado inicial, por eso se los volví a dar este año, como para que engancháramos desde ahí. ¿No hay factor desencadenante? ¿Es una trombosis post cirugía de cadera? Sí, suspendo los 3 meses. En el caso de esta paciente, nuestra paciente, ¿qué desencadenante tiene? ¿Tiene algún desencadenante? ¿Tiene algo modificable? Tiene los saco. Los anticonceptivos. Sí, los saco anticonceptivos, no los anticoagulantes, sí, te entendí. Bueno, tiene los anticonceptivos. ¿Es un factor desencadenante suficiente? No lo sabemos. Es uno modificable. ¿Está bien? Entonces, quizás en esta paciente uno investigaría si tiene alguna otra trombofilia, si tiene alguna trombofilia congénita o adquirida. No para definir quizás el tiempo de anticoagulación, porque si uno le encuentra una trombofilia débil, como vimos el año pasado, que eran los heterocigotas del factor 5 Leiden o los heterocigotas de la protrombina 2210, que son las más frecuentes en la población, uno lo que va a hacer es decir, bueno, tú tienes algo leve, como esa trombofilia, más un desencadenante que es el anticonceptivo, le saco el anticonceptivo, lo otro va a quedar y la dejo sin anticoagular. Pero le puedo llegar a encontrar una antitrombina 3 o una proteína C o una proteína S que ya tienen un riesgo moderado y ahí tendré que ver si me arriesgo a suspenderle o la dejo a la paciente con un tratamiento de prevención de por vida. ¿Cuánto peso le doy a cada cosa? Hay cosas que son grises, ¿sí? Y que se tienen que ir evaluando a lo largo de la evolución del paciente, ¿sí? Porque tiene el factor modificable que es sacarle los anticonceptivos. Si esta chica no hubiera tenido ningún factor desencadenante, es más difícil sacarle la anticoagulación. ¿Se entiende el concepto?
Sí. Bueno, entonces siempre hay que continuar y reevaluar en forma periódica el riesgo trombótico de la paciente, si hay algo modificable o no, y el riesgo hemorrágico del paciente, porque estamos dando un tratamiento potencialmente dañino. Y el riesgo hemorrágico, así como el riesgo trombótico, pueden variar en el tiempo. Entonces, acá a modo de repaso, ¿cuáles son los factores que se asocian al riesgo trombótico? Que son un montón, algunos modificables y otros no, y los factores de riesgo de sangrado, que los tenemos que tener en cuenta. O sea, una paciente tuvo, por ejemplo, una trombosis venosa poplitea, ¿sí?, sin un factor desencadenante, pero tiene antecedentes de sangrado digestivo, tiene antecedentes de insuficiencia renal, tiene antecedentes de es añosa y es mujer, quizás le suspendemos la anticoagulación y esperamos, y vemos la evolución y esperamos un nuevo episodio para dejarla anticoagulada de por vida. Si por el contrario el paciente no tiene riesgo de sangrado y es hombre, los hombres se asocian a mayor riesgo de retrombosis, el género masculino, ahí quizás continuamos el tratamiento. Lo que les quiero decir con esto es que es individualizado. Lo que queda claro es que las provocadas con algo muy fuerte como son la cirugía de rodilla y cadera o un trauma mayor o postquirúrgicas, esas sí o sí se suspenden. La anticoagulación a los 3 meses. Entonces acá a modo de repaso están todos los esquemas terapéuticos que se utilizan para enfermedad tromboembólica venosa, el manejo inicial con la heparina, mayor o igual a 5 días y luego seguidos de acenocumarol o warfarina. En el caso del dabigatran, como les expliqué por protocolo, la heparina más el dabigatran. Y abajo los sabanes, que son los que más se utilizan. Lo que les quiero recalcar en esto es que la dosis inicial, en el momento que tengo más trombo, es mayor. Y es de 15 miligramos cada 12 horas por 21 días para el rivaroxaban, seguida de la dosis de mantenimiento que es de 20 miligramos. Para el caso del apixaban, y estos son por diseño de protocolo, la diferencia en días, son 7 días de 10 miligramos cada 12 de apixaban, seguido de la dosis estándar, que es de 5 miligramos cada 12 de apixaban. Después de los 3 meses, algunos pacientes que van a continuar en tratamiento anticoagulante, que nosotros decidamos que tienen que seguir anticoagulados, le podemos disminuir la dosis a la dosis de profilaxis. Rivaroxaban 10, que es la misma que se utiliza para profilaxis postquirúrgica de cadera o rodilla, y apixaban 2,5 cada 12. ¿Para qué se hace esto? Para minimizar el riesgo hemorrágico del paciente y continuar con una protección antitrombótica. ¿Queda claro esto? Sí. Perdón, una consulta que se me cortó. En los sabanes se va modificando la dosis según la cercanía, digamos, al evento. En los antivitamina K, es siempre la misma dosis. Siempre es 2-3. Han hecho protocolos tratando de poner dosis fijas de acenocumarol después de los 3 meses en la profilaxis extendida y no han dado buenos resultados. Rines de 1.8 y no han dado buenos resultados. Siempre 2-3. Ok, perfecto. Gracias. Con lo cual, para concluir, uno de elección a largo plazo trata de utilizar los sabanes porque tienen menos riesgo hemorrágico, porque además le estamos dando una dosis más baja que es dosis de profilaxis en la profilaxis extendida. Entonces, en el balance de seguridad, o sea, de tener un nuevo evento trombótico o tener un evento hemorrágico, son más seguros. Bueno, entonces acá para resumirle es lo mismo, pero escrito, que se acuerden cómo son los tratamientos. Algunas consideraciones especiales, el descenso de la dosis que les dije en la profilaxis extendida, los pacientes con síndrome antifosfolipídico, que hablamos el año pasado, no se aconsejan los anticoagulantes directos porque hay trabajos que tuvieron mayor eventos trombóticos bajo rivaroxaban. Igual son trabajos muy pequeños, pero son patologías no tan frecuentes, con lo cual a largo plazo no sé si vamos a tener conclusiones. Por ahora, si uno sospecha altamente que el paciente puede ser portador de un SAF,
no le da tratamiento con anticoagulantes directos de inicio. Entonces, ¿cómo sé yo si tiene SAF o no el que viene a la guardia? Bueno, no lo voy a saber, pero si una paciente tiene antecedentes reumatológicos, ¿sí? O una paciente está con un evento, con una trombosis espontánea, con una embolia de pulmón, un evento mayor o una trombosis en los senos cerebrales, trombosis en sitios inusuales, tengo que sospechar una trombofilia que puede ser adquirida y en ese caso le doy tratamiento estándar con heparina de bajo peso y dicumarínicos hasta confirmar o descartar que el paciente tenga un síndrome antifosfolipídico. En cuanto a los pacientes de cáncer, que es toda una clase aparte, las novedades son que hasta ahora el tratamiento era siempre con heparina de bajo peso molecular, se desaconsejaban los dicumarínicos porque tienen resistencia a los dicumarínicos y retrombosan los pacientes, pero a partir de hace unos poquitos años el rivaroxaban y el apixaban se utilizan en tratamiento de la trombosis asociada a cáncer, excepto para los tumores gastrointestinales y genitourinarios que no estén tratados. O sea, si usted tiene un cáncer de colon que todavía no se operó o que no se trató, que no se hizo la quimioterapia, a ese paciente no le damos rivaroxaban si tiene una trombosis. Pero si la trombosis aparece ya en un paciente que se le sacó el tumor y el riesgo de sangrado baja en ese paciente, se le puede dar anticoagulantes directos. Un solo punto, solo para que lo conozcan, es que en algunos casos de trombosis muy extensas, sobre todo trombosis ilíacas, en los cuales el síndrome postrombótico de esos pacientes va a ser muy grande, se pueden utilizar medidas invasivas como la trombolisis farmacomecánica por cateterismo. Es solo a modo de título, para que lo vayan conociendo. ¿Alguna duda de tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa? Sepan que, bueno, que la embolia de pulmón de alto riesgo queda internada, obviamente, le hacemos heparina en general sódica para que en caso que el paciente tenga que requerir trombolíticos por la embolia de pulmón, esté con una droga de vida media corta que yo puedo cerrar y ponerle los trombolíticos. O sea, siempre que tengo un paciente que me parece que puede evolucionar mal y en el cual puedo llegar a necesitar una maniobra instrumental, utilizo la droga parenteral de vida media más corta, la heparina estándar o, en su defecto, la heparina de bajo... la enoxaparina, ¿sí? O las heparinas de bajo peso molecular. Perdón, chicos, ya estoy cansada de tanto hablar. Bueno, ¿alguna duda? No. ¿Está bien? Esto es a modo Sí, de ejemplo. clarísimo. A modo de ejemplo, que es otra cosa que tienen que saber. Si ustedes están en la guardia y un paciente tiene un pretest positivo de igual o mayor a 2 y no tienen Doppler, porque no vino el de Doppler, porque lo que fuera, y el paciente no tiene tiene un pretest de bajo riesgo de sangrado o intermedio, el mayor riesgo que progrese la embolia. Entonces, le ponen una dosis de heparina de bajo peso, le ponen una dosis de rivaroxaban o de apixaban, de lo que tengan, y lo citan al día siguiente para que se haga el Doppler. No lo dejan ir porque no tengo Doppler. Si ustedes solo aprenden eso en la clase de hoy, yo estoy feliz. Así que repitan. Si no tengo Doppler y tengo pretest positivo, lo trato y lo cito. A nosotros nos llegan a consultorio pacientes con trombosis venosa. No puede llegar un paciente a consultorio con una trombosis venosa sin tratar. Es grave. Vamos al caso clínico 2, que es más cortito. Es un paciente de 83 años, médico veterinario, jubilado, hipertenso, en tratamiento con enalapril. Consulta por palpitaciones que comenzaron al regresar del supermercado y duraron 40 minutos. Le constatan un ritmo de fibrilación auricular con adecuada respuesta ventricular. ¿Qué quiere decir con adecuada respuesta ventricular? Que no hay, digamos, descompensación hemodinámica. Bueno, ahí lo dice igual, no hay descompensación hemodinámica. Sí, pero eso es sin descompensación hemodinámica. ¿Y la respuesta ventricular qué es?
Una consecuencia de que tenga una adecuada respuesta ventricular es que no tenga descompensación hemodinámica. Pero ¿cómo sabes vos que tiene buena respuesta ventricular al examen físico? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Que está bien la frecuencia, está dentro de los límites normales. Exacto, tiene frecuencia cardíaca normal. Fibrilado, pero que frecuencia, esa es una adecuada respuesta ventricular. Bueno, el cardiólogo de guardia decide control de frecuencia, que podría también hacer control de ritmo. De eso saben la diferencia, ¿no? ¿Saben la diferencia entre control de frecuencia y control de ritmo? Sí, sí. Bueno, te escucho. ¿Cómo es? A ver. O sea, en el control de la frecuencia uno usa beta bloqueantes o antagonistas cálcicos, y en el ritmo uno puede, digamos, revertir, digamos, la fibrilación auricular. Perfecto. Eso es importante, porque si voy a hacer control de frecuencia, la anticoagulación puede iniciarse en forma tranquila, ¿sí? Si voy a hacer control de ritmo, o sea, cardioversión eléctrica o goteo de amiodarona para revertir el ritmo, tengo que anticoagular a pleno, ¿sí? Y si voy a cardiovertir en agudo y no sé si el paciente tiene fibrilación auricular reciente o de larga data, es de buena práctica hacerlo con anticoagulación y con un ET para descartar que tenga un trombo auricular. Esto no es de hematología, pero es de medicina, y creo que la idea de todo es que integren los conocimientos, ¿no? Que no sean cosas parcheadas. Bueno, entonces, en este paciente tenemos que anticoagularlo, y sabemos que la fibrilación auricular es una patología muy prevalente que deteriora la calidad de vida del paciente, que aumenta el riesgo de hospitalización, que aumenta la mortalidad y que fundamentalmente aumenta el riesgo de ACV cardioembólico. El ACV cardioembólico es el ACV más temido porque involucra arterias de mediano o de gran calibre como la cerebral media, y al producirse los infartos que se producen son extensos y el paciente queda muy, muy discapacitado. Entonces, esto es importante cuando nosotros estamos indicando un tratamiento anticoagulante a alguien que está sano, o sea, que no tiene nada, que no tiene una ACV, y que le digo, mire, que le puede pasar. Nosotros tenemos que conocer la magnitud del problema que estamos tratando de disminuir, para poder lograr adherencia al tratamiento del paciente y así lograr la mejor prevención de estos eventos. Entonces, como siempre, tenemos que estratificar el paciente, y ayer lo repasábamos también en el laboratorio, en el riesgo trombótico que tenga el paciente y el riesgo hemorrágico. Para esto ustedes lo vieron en cardiología, seguramente la escala de Chas-Basque, y tiene que ser mayor de 2 en el hombre y mayor de 3 en la mujer para ser factible de recibir tratamiento de prevención anticoagulante. Una de las cositas que yo hablé con ustedes ayer, con algunos de ustedes, es que esto es una foto. O sea, te dice hipertensión, pero no te dice cuánta hipertensión. No sabemos si la hipertensión el paciente maneja nada más que enalapril, como nuestro paciente, o es un paciente hipertenso que se maneja con 4 drogas. Es importante cuánta hipertensión, es importante qué diabetes, porque si la diabetes es de tipo 1, de 30 años de evolución, o es una diabetes que se maneja con dieta y con ejercicio, ¿sí? Entonces, hay factores más fuertes como son la edad y la hipertensión dentro de este score, y hay factores más débiles como puede ser el sexo, el ser mujer. Por eso las mujeres se tienen que anticoagular con score mayor o igual a 3. Y a mayor score, mayor riesgo de tener una embolia. Además del riesgo hemorrágico, el riesgo trombótico, tenemos que evaluar el riesgo hemorrágico. Nos encontramos con la sorpresa que los mismos factores que aumentan el riesgo trombótico aumentan el riesgo hemorrágico. ¿Y para qué es importante? Si un paciente tiene un score muy alto, ¿le voy a contraindicar la anticoagulación? No. El hecho de evaluar el riesgo de sangrado es para tratar de disminuir esos factores de riesgo, para disminuir el riesgo de sangrado en el paciente. Entonces, la hipertensión no controlada es el mayor
factor de riesgo para CV hemorrágico. Entonces, es muy importante que al paciente que vayamos a anticoagular le tenemos que decir que tiene que hacer un control periódico de su tensión arterial. Con respecto a la función renal, sabemos que la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal aumentan el riesgo de sangrado. Al haber tenido un accidente cerebrovascular, el sangrado previo, en el caso de tomar anticoagulantes dicumarínicos, porque este score está planeado fundamentalmente para los dicumarínicos, yo les expliqué hace un ratito que el Rinlabil, que es sobre todo en el primer mes, o sea que un día está anticoagulado, un día tiene 2, otro día tiene 1.5, otro día tiene 5, es un factor de riesgo para sangrado. Y el uso de drogas como antiplaquetarios o antiinflamatorios o el alcohol aumentan el riesgo de sangrado. Entonces, hay que revisar en lo que toma el paciente, si está tomando alguna de estas drogas y ver si es necesario o no que la siga tomando, ¿sí? Para minimizar el riesgo hemorrágico. ¿Qué tengo que considerar cuando voy a anticoagular a un paciente? Tengo que evaluarle, porque son en general personas añosas, la presencia o no de deterioro cognitivo para que comprenda la indicación y la rigurosidad de los controles y de la toma del medicamento, ¿sí? ¿Qué acceso van a tener al monitoreo en caso de que tengamos que utilizar dicumarínicos? Y saber que las personas mayores tienen sensibilidad mayor a diferentes drogas. Evaluar el estado funcional del adulto mayor y la posibilidad de caídas. La posibilidad de caídas no contraindica la anticoagulación, ni el hecho que se haya caído tampoco lo contraindica. Lo que tenemos que tratar es hacer prevención de las caídas educando. Por ejemplo, en el uso de un calzado correcto, en el uso de algún instrumento que ayude a la deambulación, como un trípode o un bastón, en el no uso de escaleras, en la posibilidad de que el dormitorio esté en planta baja, en el no uso de alfombras, el calzado que sea sin cordones, bueno, todas estas cosas que ustedes dicen esto no es medicina, porque no es una vía metabólica. ¿Por qué alfombras, no? ¿Cómo? ¿Por qué no pueden caminar sobre alfombras? No, no es que no puedan caminar sobre alfombras. Las alfombras tienen, viste, un desnivel entre el piso y la alfombra. Y eso se lo llevan puesto porque arrastran los pies. Claro, claro. Otras cosas son por ejemplo, las sillas que tienen las patas para afuera. ¿Sí? Entonces, en vez de las patas rectas, las patas hacia afuera. Entonces, cuando se levantan, se llevan puesta la pata de la silla. Todas estas cosas son prevención. Justo entró el doctor Landi, parece que lo estoy diciendo porque entra él, que es gerontólogo. Entró a verme. No, pero estoy hablando con los chicos acá. Bueno. No, le estaba hablando de la prevención de las caídas en el adulto mayor anticoagulado. Así que bueno, son cosas que, a ver, cuando uno estudia medicina uno se enamora de las moléculas, de las vías, de las interacciones, de la fisiopatogenia, y después tiene el paciente, que es el paciente, su familia, su entorno y su vida diaria. Y estas cosas, que están puestas en una sola diapo, hacen que un paciente tenga un tratamiento exitoso y nunca tenga una CV ni una complicación hemorrágica, o que nosotros lo dañemos tratando de prevenir algo. La educación y la adherencia del paciente a una terapéutica depende en gran parte de nosotros y de detectar estas situaciones y mejorarlas. Entonces, sabemos que los tenemos que anticoagular. Los anticoagulantes de elección en fibrilación auricular, ya no par como en la TBP, sino de elección, son los anticoagulantes directos. ¿Por qué? Porque tienen menos riesgo de sangrado global y menos riesgo de sangrado a nivel del sistema nervioso central. Pero el costo de ellos es una limitante en muchos casos. Esto es lo que reduce el uso de dicumarínicos en un tiempo en rango terapéutico alrededor del 70%. O sea, si nosotros tenemos un paciente el 70% del tiempo entre un RIN entre 2 y 3, podemos reducir su riesgo embólico en un 60%.
y lo que es más importante, detener, si tiene un accidente cerebrovascular, va a ser de menor cuantía y de mucho menos riesgo de ponerlo en una situación de discapacidad permanente. Pero el problema de los dicumarínicos es que por su estrecha ventana terapéutica y por su necesidad de controles están subutilizados. Y los anticoagulantes directos están subutilizados por el precio. Bueno, entonces, estas son las dosis para los pacientes con fibrilación auricular. Es siempre la misma dosis, salvo las salvedades que le hice en relación a edad o a clearance, ¿sí? La dosis es 150 cada 12 en dabigatran, y esto tiene mayor protección en cuanto a embolia en sistema nervioso central, pero igual sangrado que los dicumarínicos. El apixaban, de todas las drogas, son los que se asocian a menor sangrado. Y una ventaja del rivaroxaban es que tiene una sola toma, porque algunos pacientes no adhieren a tomar 2 dosis al día. Todos tienen menos riesgo de sangrado del sistema nervioso central. Bueno, chicos, ahí terminamos. Esperen. Ahí terminamos. No sé si que me quieren, eran cortitos los casos clínicos, eran un poco resumir lo que habíamos visto. En este paciente de 83 años, ¿qué drogas le hubieran dado ustedes y a qué dosis? Creo que en directo. Sí. No. Bueno, le diste un directo porque el señor es veterinario y todavía trabaja y tiene plata para pagarlo. Bárbaro. ¿Y qué dosis le das de dabigatran al veterinario de 83 años que tiene función renal normal? Y 150 cada 12 horas. No, es de 80 años para abajo, 150. De 80 años para arriba, 110. Ah, ok. ¿Está? Entonces, esto no es para que te... A ver, vos ahora no te... Lo vimos recién, no te lo vas a acordar. La idea es chequeo. ¿Sí? No es chequeo. Tiene 83 años. ¿Cuál es la dosis que le corresponde? No me puedo acordar todo, porque estos son los anticoagulantes y después tenés que acordarte los antibióticos y tenés que acordarte los antihipertensivos. Chequeo la dosis. Esa es la idea. Chequeo la dosis. Bien. ¿Está bien? Y si tengo dudas y no sé cuál darle, el que tiene menos ajuste de dosis por distintas cosas es el apixaban. Sí. Porque tiene que estar muy mal para tener que ajustarle la dosis. Tiene que tener más de 80 años, más de 1,5 de creatinina o ser muy bajo peso. Entonces, ante la duda, por ahí voy con el apixaban. ¿Sí? Bueno. Con el rivaroxaban solo consideramos el clearance de creatinina, ¿no? Exactamente, solo el clearance. Y si le tenemos que dar dicumarínicos, si el paciente hace control de frecuencia, empezamos con dicumarínicos sin heparina, porque no necesitamos anticoagularlo a pleno, y lo vamos controlando más o menos como explicamos en la primera parte de la clase. A las 48 horas, si es posible, y si no, directamente al 5º o 6º día de la toma. Bien. Bueno. Espero que les haya sido útil. La idea de esta clase era suplantar un poco la parte práctica que a veces no tienen y hacer como un ping-pong de situaciones. Yo me quedó una duda. El paciente que estaba con dicumarínicos, al final lo quedábamos controlando cada 4 o 6 semanas, ¿no? Exacto. Salvo pero arrancábamos controlando a los 5 días y terminamos a cada 4 o 6 semanas, pero en el medio era creo que un control semanal, pero ¿cuánto tiempo es ese control semanal? El primer mes. Ok. Eso es en general. A ver, si nosotros vemos que el paciente justo entra en rango y a la semana está bien y no tiene ningún factor que pueda hacer pensar que el rango va a variar, por ahí después de una semana le damos 10 días, pero eso es algo como esquemático, ¿no?
Claro. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Tenía de concepto, no sé si está equivocado, que cuando tengo un paciente y está con una fibrilación auricular, pero está en agudo, pero con 48 horas, yo puedo por 3 semanas anticoagularlo oral y luego hacerle la reversión eléctrica. En este caso, ¿se lo haríamos a un paciente que tiene 80 años? Bueno, sí, la edad no es una contraindicación para la cardioversión eléctrica. O sea, lo puedes hacer a cualquier edad. Y tiene menos efectos adversos que la amiodarona. Ok, o sea, en este caso le haríamos... También, eso ya entra dentro del terreno del cardiólogo y ver ellos qué les parece. Ellos evalúan el ecocardiograma, la aurícula como es, digamos, en general en una aurícula enferma y grande, aunque le hagas la cardioversión, vuelve a tener fibrilación rápidamente. Por ahí un paciente joven que tiene un corazón sano, sano estructuralmente, ¿no? Hablo porque algo le está pasando, pero estructuralmente sano, mejoran, tienen mejores tasas de respuesta con la cardioversión eléctrica. Eso, bueno, seguramente los cardiólogos le podrán comentar mejor, pero la edad no es una contraindicación. Lo que pasa, bueno, que a largo plazo un corazón enfermo se vuelve a fibrilar y por ahí el rol de la cardioversión es si está con descompensación hemodinámica o adecuada respuesta ventricular, por ahí en el momento, eso sí, te lo saca rápidamente de esa situación. No sé si te contesté. Sí, me quedaba esa duda porque tenía como, independientemente de la estabilización o no hemodinámica, que como el que le hacíamos estas 3 semanas y luego cardiovertía. No todos van a cardioversión, no todos van a cardioversión, no. Eso yo, a quienes mandan y a quienes no, a grosso modo te digo, se lo hacen a muchos sabiendo que van a volver para estabilizarlos durante un tiempo, pero yo que lo veo del lado de que veo a los pacientes que se controlan la coagulación, no lo hacen a todos. No, para nada. Perfecto. Otra cosa por ahí que les puedo comentar es las válvulas mecánicas, recuerden que son con dicumarínicos, no pueden utilizarse anticoagulantes directos, ¿sí? Es la única indicación que queda hoy por hoy. Para dicumarínicos solo son el síndrome antifosfolipídico y las válvulas mecánicas. ¿Está bien? Entonces las válvulas mecánicas no van con dicumarínicos, no van con DOACs, solo dicumarínicos. Y nunca suspendan alegremente una anticoagulación en un paciente con una válvula mecánica, porque tiene, por ejemplo, 2 gotitas de sangre por la nariz. Porque lo ponen en un riesgo alto de trombo en la válvula, y un trombo en la válvula es ACV y o reoperación. ¿Sí? Así como le voy pasando esas cositas así como de alerta. Claro, una cosa es un paciente con una FA de bajo riesgo y que, bueno, sangró un poco y entonces cuando por ahí querés ver hasta mañana y le suspendes un día y lo citas mañana, otra cosa es una válvula. Bien. Bueno, muchas gracias. Y después no le echen la culpa siempre al paciente que sangra, que es el anticoagulante. En general hay una causa abajo. Hay un tumor de colon, hay un tumor de recto, hay un pólipo vesical, ¿sí? Hay que estudiarlo. No es el anticoagulante solo. Ahora sí, me voy. Los veo el martes. Gracias, doctora. El martes en integración, para que le pasen, no voy a repetir nada de esto. Vamos a usar la clase de integración para patologías que son hemorrágicas y trombóticas, como las hepatopatías y la coagulación intravascular diseminada.